Para mí es un privilegio poder seguir hoy con nuestra exposición de la primera carta del apóstol Pedro y nos queda la segunda parte del capítulo 4 y nos queda también el capítulo 5. El tema que Pedro trata en esa primera epístola es el tema del sufrimiento. El sufrimiento, como él nos expone, no es un cuerpo ajeno en la vida del creyente. De todos modos, es todo lo contrario. El creyente debería esperar el sufrimiento como parte de su andar con el Señor. Infelizmente, vivimos en un tiempo donde ese tipo de acercamiento al tema del sufrimiento en la iglesia evangélica casi no existe, porque se nos explica que el sufrimiento más bien es un cuerpo extraño en la vida del creyente, que no debería ser así y que el Señor no quiere que nosotros suframos. Ese tipo de enseñanzas que siempre está relacionada con el tema del evangelio de la prosperidad, del evangelio del éxito, y que asola a la fe cristiana como una plaga, realmente distorsiona y eh, mal representa la fe que fue dado a los apóstoles y a nosotros de una vez y para siempre. Por lo tanto, nos hace bien escuchar a lo que el apóstol a lo que el apóstol Pedro tiene que decir sobre ese tipo de cosas. El sufrimiento es algo que es una herramienta imprescindible en las manos de Dios para educar a los suyos. Y por lo tanto, no deberíamos rechazarlo. No deberíamos de alguna manera considerarlo como algo extraño. Y esto es exactamente lo que Pedro nos quiere decir en este contexto. El sufrimiento es la escuela de Dios. Es un instrumento pedagógico en las manos de un creyente. ¿Cierto? A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta que tengamos que pasar por momentos de dificultad y por momentos de eh, cierta angustia a veces incluso. Y sin embargo, son esos momentos donde la cercanía de nuestro Señor Jesucristo se nos nota de una forma particular y donde podemos sacar realmente lecciones preciosas, importantes para nuestra vida cristiana. Después de esa introducción, me gustaría mucho leer ahora el texto que es de 1 de Pedro y es el resto del capítulo 4, que son los versículos 12 al 19. Dice así el apóstol: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedir al Señor que Él añada a esta lectura también su bendición. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este tiempo especial y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder exponer tu palabra con fidelidad y con claridad. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar lo que tú a través del Espíritu Santo nos quieres decir. Ayúdanos a entender realmente cuál es tu intención en nuestra vida. Señor, ayúdanos a no dormir, a no pasar por alto a verdades que son importantes, sino ayúdanos, Señor, a captar esas verdades y aplicarlas a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Los sufrimientos y cómo poder aguantarlos y cómo poder encajarlos en nuestra vida es un tema principal de esa primera carta de Pedro. Pedro dirige esa carta a creyentes en una zona particularmente caliente, para decirlo así, que es Asia Menor, que en aquellos tiempos era uno de los focos de persecución terrible, donde realmente había autoridades que, instigados por los judíos, intentaban aniquilar a este nuevo movimiento que es la fe cristiana. Y lo que Pedro hace aquí, él quiere dar a esos creyentes una idea de cómo vivir en ese tiempo y por ende para ti y para mí va a ser una forma de entender lo que Dios nos quiere decir a través de esos momentos difíciles y complicados en nuestra vida. Ahora, particularmente si tú que me escuchas ahora estás pasando por tiempos de pruebas y te has preguntado, ¿y por qué tengo que pasar yo por esto? Pues yo espero que en estos próximos minutos te pueda dar algunas pautas siguiendo al texto bíblico. Una de las primeras cosas que aprendemos aquí, en lo que nos enseña Pedro, es que los sufrimientos nunca deben de sorprendernos. Esa es la verdad principal de lo que nos viene en este pasaje. No debería ser algo que lo consideremos, y ya uso por tercera vez esa palabra, un cuerpo extraño en nuestra vida, sino más bien algo que deberíamos esperar. Los sufrimientos son la escuela de Dios, forma parte del programa de Dios con nosotros. Y Él nos da a lo largo de esos versículos tres razones por qué no nos debería sorprender. Y déjame ya decirlo de antemano, porque el versículo 12 nos resume todo esto cuando dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. En primer lugar, la fe cristiana no abre el camino para una vida fácil. Ya sé que esto se oye mucho en el evangelismo. Ven a Jesús y Él resolverá tus problemas. Ven a Jesús y tendrás paz. Bueno, todo esto, de cierta manera, en cierto modo, es cierto. Pero sí, Cristo puede resolver muchos problemas tuyos. Pero como creyente vas a tener problemas nuevos. Y hemos escuchado algo a lo largo de esta epístola. Por ejemplo, si antes tú podías vivir y convivir con tus amiguetes del mundo sin problema ninguno, porque te juntaste con ellos en su forma desenfrenada de vida, pues ahora te das cuenta que al ser creyente
Y al llegar a un entendimiento distinto de la vida, vas a tener problemas con ellos. Puede que tengas problemas con tus padres, que puedas tener problemas con tus familiares, con tus hijos, con tu jefe, con tu profesor. Entonces, esto forma parte de este paquete que Dios quiere que tú aprendas. La fe cristiana no abre el camino para una vida fácil. Si alguien espera esto, alguien enseña esto, está enseñando algo que no es así. El sufrimiento para el creyente no es la excepción, es la regla. Es algo con el cual contar. Y por lo tanto, también tú y yo tenemos que tener bastante cuidado a la hora de evangelizar y cómo evangelizamos, que no hay que dar a la gente promesas equivocadas. No, el ser creyente no es una caminata por el parque, no es un paseo por un jardín de rosas. No anunciemos, por lo tanto, un evangelio barato a precio de ganga. No vayamos a deslizar el centro y el enfoque del evangelio. El seguir a Cristo cuesta su precio, porque al fin y al cabo es cambiar de dueño y tu dueño antiguo no va a estar feliz a que le hayas abandonado. El que antes te pagaba tus cuentas, pues ahora verá que ha perdido un cliente. Es el ejercicio, esas pruebas para que crezcan los músculos de nuestra fe. Porque en un día soleado, cuando todo va viento en popa y ante la ausencia de problemas, es fácil creer. Pero en medio de la tormenta, en este valle de las sombras, en la oscuridad del momento, en las luchas del día a día, ya otro gallo canta. El seguir a Cristo cuesta su precio. Por lo tanto, en primer lugar, no debemos olvidar, la fe cristiana no abre el camino para una vida fácil. En segundo lugar, sufrimientos son un instrumento integral de nuestra santificación, quiere decir de hacernos más semejantes a quien es Cristo. Por lo tanto, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, nosotros no debemos de rechazarlo. Es la escuela de Dios. Si tú recuerdas tus días en la escuela, en el colegio, me imagino que para muchos esto no era un lugar de placer. Significaba para muchos sufrimiento, sobre todo con los profesores que demandaban mucho de nosotros. Yo recuerdo perfectamente mi profesor de inglés, que era el que más exigía, el más exigente de todos nuestros profesores. Cuando éramos alumnos, no era un hombre popular, pero luego nos hemos dado cuenta que gracias a su forma de proceder y gracias a este aprendizaje a veces forzoso, realmente él puso una base excelente para el manejo del inglés. Y así va con mucho en la vida. A veces aprendemos bajo presión y esto nos ayuda a entender algo que en la naturaleza nos damos cuenta continuamente. El diamante, esa piedra tan preciosa, crece en profundidades oscuras y bajo mucha presión. Y allí el carbón convierte en lo que nosotros consideramos el diamante. Un proceso complejo, pero al fin y al cabo el resultado es esto. Uno de estos diamantes en la vida del Señor es Pablo. Muchas cartas en el Nuevo Testamento han sido escritos por este gran hombre. Y miras, la vida de Pablo era una vida difícil. Era una vida llena de sufrimientos,
sí, con momentos también de descanso, pero muchas veces él iba de una batalla para otra. Poco descanso había en su vida. Y sin embargo, él pensaba que todo valía la pena. En un pasaje, él nos da un catálogo de sus sufrimientos. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, al partir, a partir del versículo 4, 2 de Corintios 11, a partir del versículo 24, él nos da una lista. Y dice, de los judíos, 5 veces se ha recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Te das cuenta que esos peligros él no hubiese sufrido si él no se hubiese convertido. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pues esto es Pablo quien escribe esto. Si lees esta lista, si la escuchas, realmente, ¿a quién le gustaría cambiar su vida con el del apóstol Pablo? Realmente nos damos cuenta de una cosa, no lo tenía fácil. Y sin embargo es el hombre que más que nadie hizo un impacto en nuestra vida en este continente europeo, asiático y por ende en todo el mundo en medio de ese tipo de problemas. En esta vida no vamos a alcanzar nada que valga la pena sin esfuerzo, sin sufrir, sin sacrificio. Y esto particularmente en estos tiempos del hedonismo, en estos tiempos del egoísmo que se defiende desde las estradas más altas de nuestros estados, en este tiempo donde ese tipo de querer vivir una buena y placentera vida cristiana, donde esto entra en las iglesias y alcanza a los creyentes. Tenemos un cristianismo retorcido, flaco, frágil y raquítico. Es un concepto completamente equivocado que una vez que yo llegue a conocer a Cristo, Dios me lo va a poner todo en bandeja. Déjame que te lo diga de forma más clara aún. Si quieres tener una vida más agradable, hazte socio de un club social. Para eso existen. Y yo no digo que esto sea algo malo. Pero incluso en un club social tienes que pagar tu cuota. Hablando en esos términos, a muchos creyentes les gusta contratar un seguro contra el infierno, pero no están dispuestos a asumir su coste, el coste de ese seguro. Y esto es uno de los grandes malentendidos de la fe cristiana. La fe cristiana no significa en este mundo una vida agradable, porque realmente este mundo, con todas las cosas que tienen que ver con ello, es
un mundo que para el creyente no es apetecible. Nosotros no hemos sido llamados para adaptarnos a este mundo, sino a cambiar este mundo. Y esto significa lucha, significa cansancio, significa sufrimiento. Eso sí, con una fe que nos causa gozo en medio de las adversidades, que nunca vamos a estar solos, nunca vamos a andar solos porque el Señor siempre está a nuestro lado. Tercer lugar, lo que aprendemos solamente en este versículo es que los sufrimientos son un medio para poner de manifiesto la autenticidad de nuestra fe. Pedro habla de fuego, habla de fuego de prueba en este versículo 12. Un proceso para purificar metales. El oro no desde el inicio es oro reluciente, sino hay que extraerlo de la tierra en un proceso de minaje que incluye la purificación. Para eso hay que ponerlo en el fuego. Es fácil gastar una sonrisa cuando todo te vaya bien, pero el que sabe sonreír las tempestades de la vida, aquel da pruebas realmente de la autenticidad de su fe. Aquel que sabe aguantar, no con estoicismo, porque esto es una filosofía, sino con la fuerza de parte del Señor y con esa paz que viene de arriba y de la cual Pablo habla también en tantas ocasiones, por ejemplo, en su carta a los Filipenses. El que sabe esto realmente puede dar un testimonio creíble de la autenticidad de la presencia del Hijo de Dios en tu vida. El Evangelio a precio de ganga, el Evangelio que promete, el Evangelio que de una forma facilona supuestamente te tiene que traer todas las ventajas de ese mundo, es un Evangelio que no existe. De esto ya sabía algo aquel pastor evangélico que resistió a la dictadura de Hitler en Alemania en los años 40 del siglo pasado, el doctor Bonhoeffer. Él fue detenido finalmente por la Gestapo, por el servicio secreto, entre otras cosas, porque había desafiado no solamente con sus sermones, sino también con su enseñanza y con su vida personal al régimen. Él finalmente dijo, bajo el maravilloso cuidado de buenos ángeles, estamos esperando el porvenir con serenidad. Dios está con nosotros por la noche y por la mañana, y ciertamente en todos los días que aún nos esperan. Ahora, Pedro nos escribe algo que parece estar a años de luz de la realidad de la vida. Por ejemplo, en el versículo 13 dice que en medio de ese sufrimiento que nos gocemos, dice aquí, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozo y sufrimiento estaban juntos. ¿Es posible algo así? ¿Cómo me puedo yo regocijar si lo estoy pasando mal? Lo primero que te das cuenta es que depende mucho de la perspectiva, porque si tú te das cuenta que es Dios quien te cuida, la cosa es distinta. La Biblia en esos versículos 13, 14 y también en el versículo 16 nos da tres razones para esta postura. En primer lugar, en el versículo 13, los sufrimientos nos hacen vivir con la esperanza de que Cristo algún día volverá. Y si Él no vuelve, nosotros vamos a estar con Él.
Esa esperanza de tener una herencia en el cielo marca uno de los puntos claves de la fe cristiana. Si pensamos, por ejemplo, en lo difícil que lo habían pasado en su momento millones de esclavos negros en Estados Unidos o en otras partes del mundo, nos damos cuenta cuánta fuerza y cuánto poder les daba la fe en sus canciones. Lo notamos. Había un tema central que se repetía una y otra vez, y esto era ese sueño de que un día estos sufrimientos iban a terminar, la vida eterna, el estar con Cristo. Y de eso hablan sus canciones, eso lo cantaban en los campos durante estas largas jornadas de trabajo forzoso. El que sufre intuye que esta vida no es todo, no puede ser todo, porque hay una vida eterna, hay una esperanza más allá de lo que vemos y de lo que nos pasa aquí. Por lo tanto, el creyente no tiene que estar preocupado de que se está perdiendo algo. No estamos perdiendo nada, porque todo lo que ahora no vamos a poder tenerlo, algún día el Señor nos lo proveerá en su momento y bajo circunstancias completamente distintas. Eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Y ya tenemos dentro de nosotros lo que Pablo también dice, ese peso del alma. Algo dentro de nosotros nos dice, quiero irme a casa. Algo dentro de nosotros nos tira hacia ese lugar, desde donde nos llegan rayos de la eternidad. La segunda razón que tenemos también en el versículo 13 es que esos sufrimientos nos identifican con lo que Cristo sufrió en su momento. Si nosotros sufrimos siendo seres humanos pecaminosos, ¿cuánto más debe de haber sufrido Cristo siendo perfecto y sin pecado? Esto es algo que muchas veces no nos planteamos. Él hizo esto por nosotros. Aquí dice, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es una analogía débil, pero una analogía al fin y al cabo. Nos hace valorar más lo que Él hizo por nosotros. Nosotros formamos parte de este valle de las sombras. Él vino desde la luz de Dios, bajó al infierno, que significa ese mundo, bajó a este lugar marcado por el pecado. Y sin embargo, lo hizo voluntariamente. Cada día, su alma, que no sabía, que no conocía el pecado, estaba expuesto a ello, sin pecar. Y esto significa sufrimiento. Por lo tanto, hacemos bien en meditar en esos sufrimientos de Cristo, cuando nos imaginamos cuánto le tiene que haber costado conseguir la redención por nosotros. A veces hablamos de la muerte de Cristo y de sus sufrimientos como si esto hubiese sido también un paseo para él, siendo hijo de Dios. Y sin embargo, no es así. No ha sido un paseo. Sufrimientos terribles eran necesarios para que él alcanzase la redención por ti y por mí. Y la tercera razón que tenemos aquí porque los sufrimientos deberían ser causa de gozo es que la persecución por nuestra fe, si nos persiguen por la fe que tenemos, es una muestra de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. De eso nos habla el versículo 14. Y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. En la vida de un creyente la luz choca contra las tinieblas. Satanás no gasta su tiempo con creyentes desobedientes, sino se ceba con aquellos que quieren agradarle a Cristo, aquellos que quieren seguir sus pasos y sus huellas. Por lo tanto, si tienes que sufrir por ser cristiano, si tienes que sufrir esa persecución, entonces eso debería llenarte con satisfacción, porque sabes que estoy haciendo las cosas bien. Al creyente que nunca le persiguen, al creyente que no sabe lo que es sufrir por Cristo, al creyente que nunca o raras veces escucha una palabra de reprimienda de parte de aquellos que son los enemigos de Cristo, ese cristiano debería preguntarse qué exactamente está haciendo malo. Dicho de otra manera, si el mundo te da condecoraciones y medallas, deberías preguntarte qué he hecho mal. Si el mundo te da aplauso, pregúntate en qué estoy traicionando a Cristo. A veces esas palabras te parecen muy duras, pero realmente pueden sacudir los fundamentos de nuestra autocomplacencia. Pero no cualquier sufrimiento es de Dios. No hay que buscar el sufrimiento por el sufrimiento, sino solamente cuando nos toca. A veces sufrimos por nuestra propia culpa. Y ese tipo de sufrimiento no es lo que estamos hablando aquí. Quiere decir, sufrimientos por nuestros pecados no tienen mérito ninguno. De eso Pedro habla en el versículo 15, 17 y 18, cuando dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno, por ejemplo, en la vida de otros. Como se suele decir, meterte a donde no te llaman. Si allí, pues, sacas una nariz sangrienta, cuando realmente estás tentando tu propia suerte, no te extrañes. Una persona que se comporte de una manera arriesgada y poca sabia, pues no tiene por qué preguntarse por qué estoy sufriendo esto. Y luego sigue el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Algunos sufrimientos que llegan a nuestras vidas indudablemente son causados por nuestros propios pecados. Y hay que decir una cosa que es muy importante. Y no sé cuántas veces he tenido que repetir estas verdades a otros que me preguntaban. Dios nos perdona nuestros pecados, cualquier pecado. Puedes acudir a Él. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir cualquier pecado. Pero esto no quiere decir que Dios nos exime de sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Por ejemplo, si alguien no sabe manejar bien el dinero y sufre las consecuencias porque se queda sin casa o porque realmente lo está pasando mal y tal vez incluso le falta comida, si es por culpa propia, realmente no es el momento de sentirse orgulloso. Sí puedes convertirte en ese momento, pero eso no significa que automáticamente todos sus problemas desaparecerán como con arte de magia. Si tú sigues canales de internet que no son buenos, si tú te expones a cosas
difícil de aguantar, o sucias, o ese tipo de cosas, ¿no? Tienes que preguntarte por qué me está pasando todo esto y por qué mi vida va por un camino equivocado. Si habitualmente hablas mal de otros y te creas tus propios enemigos, entonces no te extrañas que lo estás pasando mal. Tanto pecados pasados pueden traer consecuencias hasta el presente, o tu comportamiento también como cristiano está causando problemas y sufrimiento para ti, que no es cuestión de estar orgulloso de ello. Ya, tampoco seamos hiperespirituales en ese sentido, que usemos la espiritualidad como capa para tapar las vergüenzas de nuestro carácter. Mentir y perder la confianza de otros es un tema muy importante, porque una vez perdida la esperanza, una vez perdida la confianza de otros, es difícil de recuperarla. Sí, Dios te puede perdonar, pero con tanta facilidad te puedes arruinar tu propia vida. Y esto trae consecuencias para el creyente. A veces Dios, de una forma específica, concreta, también castiga al creyente. Es un tema del cual se oye muy poco. Sí, Dios nos castiga precisamente porque nos ama, de la misma manera como unos padres responsables pueden castigar a sus hijos cuando se pasan la raya, cosa que ahora el Estado se nos deniega sistemáticamente, pero no por eso sigue siendo la forma bíblica de educar a nuestros hijos. Los primeros en ser juzgados seremos nosotros. El juicio empieza con la iglesia del Señor. Y por lo tanto, esto es algo que el creyente tiene que saber. Creyente que peca, juega con Dios, porque tiene que vérsela con las consecuencias, más tarde o temprano. Pecado es algo muy grave. Lo puedes camuflar ante los demás, pero no delante de Dios. Y llegará el momento, el juicio de Dios. Pablo habla de esto en 1 de Corintios, capítulo 3, en el versículo 13 al 17, cuando dice: y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Pero ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pues son enseñanzas claras de la Escritura. Habrá un juicio de nuestras obras, de la forma como nos hemos comportado como creyentes. Habrá un juicio y tenemos que ser conscientes de ello. Y antes de que Dios juzgue al mundo, va a juzgar a nosotros. Va a juzgar nuestras palabras, las huellas que hemos dejado en esta vida. Va a juzgar nuestros móviles. Va a juzgar nuestros motivos y la forma como hemos actuado. Va a juzgar lo que hemos hecho y lo que hemos omitido. No es una amenaza, es simplemente el creyente tiene que darse cuenta que es responsable delante de Dios. Ser elegido significa responsabilidad, y esto muchas veces lo olvidamos. Amós certificó al pueblo de Dios en el capítulo 3, versículo 2 de su
profecía, a vosotros solamente he conocido, perdón, a vosotros solamente he conocido, lo cual quiere decir elegido, de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces, aún peor será finalmente el juicio que va sobre el mundo. Eso nos debería llamar realmente a la obediencia como creyentes. Esos sufrimientos, cuando hemos causado esos sufrimientos por nuestra imprudencia a la hora de actuar, nos debería llevar a la madurez, a una relación más íntima con Dios, a evitar problemas, a evitar una forma de actuar que no es digno de un hijo de Dios. Y esto al fin y al cabo nos hace más dependiente de Él. Porque descubrimos que Dios es nuestro creador, le pertenecemos, que Dios es fiel y Él cumple sus promesas en nuestras vidas. Y lo que a esto nos lleva es al hecho de que lo que estamos haciendo, lo queremos hacerlo bien, para la honra y para la gloria de Dios. Por lo tanto, hemos visto en estos versículos que cierran el capítulo 4 que las pruebas, los sufrimientos, forman parte importante de la educación de un creyente. De todos modos, no alejes tu mirada de la meta. Prosigue hacia esa meta. Todo lo tienes que someter a esa meta de buscar a Cristo, de querer hacer su voluntad y llevar su nombre con dignidad. Si entonces sufres como cristiano, como dice aquí Pedro, entonces puedes considerarlo como una suprema condecoración de tu Señor y tu Rey que está en los cielos. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos para leer tu palabra y para exponerla. Ayúdanos, Señor, a poner las cosas realmente en práctica en nuestras vidas. Gracias te damos por tu presencia entre nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y en este momento sí también queremos pedirte disculpas y perdón, Señor, donde no hemos actuado de forma correcta, donde hemos causado problemas innecesarios. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos fomentar la expansión del Evangelio por el mundo y el conocimiento de tu obra salvadora en la cruz del Calvario. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.